Las 12, como yo no cambié mi reloj, tengo hora y media, así que prepárense. No es cierto. Vamos a orar. Pues Padre, te damos la gloria y te damos las gracias a ti, solo a ti, por este hermoso tiempo que tenemos los hermanos de estar juntos, oyendo tu palabra, saludándonos, animándonos, gozándonos de la adoración a ti, cantándote. Padre, es hermoso, es incomparable este gozo que sentimos tus hijos cada que nos reunimos con hermanos que al igual que nosotros están en este proceso, en este camino, que sufrimos, que batallamos, que caemos, que fallamos, que nos sentimos indignos, pero que tú nos has traído a ser tus hijos. Y Señor, pues te alabamos, te glorificamos y te agradecemos por esta oportunidad, por este pueblo al cual nos has hecho parte, por esta familia, por estos hermanos que tú nos concedes, tú nos regalas. Te alabamos, Señor, y pues te rogamos que tu palabra hable a nuestro corazón el día de hoy, conforme a tu voluntad y tu propósito. En Cristo Jesús, amén. Muy bien, pues estamos viendo segunda carta a los tesalonicenses. Vamos a ver hoy capítulo 1, versículos 11 y 12. Como introducción, si ustedes se han dado cuenta, en la lista de oración que se elabora cada semana, hay una petición que se repite. Y yo agradezco que esa petición sea constante en esa lista. Siempre esa misma petición surge, siempre se ora por ella en la reunión, en los eventos, se solicita orar por ella, siempre alguien se acuerda porque es una necesidad de cada hora, de cada segundo. La preocupación principal por crecimiento, por madurez, por santificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Esa petición siempre está ahí, siempre aparece, siempre surge, y gracias a Dios que siempre estamos en oración por ello, para que crezcamos, para que maduremos y para que seamos santificados. Por favor, hermanos, nunca dejen de incluirla en esa lista. En su propia lista, nunca dejen de incluir esa petición, porque como veremos hoy, Pablo nos pone de muestra una oración en los versículos 11 y 12 de segunda de Tesalonicenses capítulo 1. Vamos a darle lectura. Dice así: con este fin también nosotros oramos siempre por ustedes, para que nuestro Dios los considere dignos de su llamamiento y cumpla todo deseo de bondad y la obra de fe con poder, a fin de que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en ustedes y ustedes en Él, conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Como antecedente, pues ahí la primera frase de este versículo: con este fin también oramos. ¿Cuál fin? El que nos acaba de mencionar en el versículo anterior, el 10. Dice que cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día, que vimos la semana pasada, y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por ustedes. Ahí Pablo está diciendo, ¿saben qué? Yo sé que algunos de los tesalonicenses, algunos de ustedes, han creído, han recibido este mensaje. Ellos admirarán al Señor Jesús cuando venga para ser glorificado. Ellos son los que serán aliviados de sus aflicciones, lo que vimos la semana pasada. Mientras les queda pues ejercitar la paciencia de los santos, esperando hasta que se haga venganza por ellos, como vimos la semana pasada. Mientras deben aferrarse a su caminar en Cristo,
en esta vida llena de sufrimientos, dolor, enfermedad, persecución, tragedias, accidentes. Y tú agrégale todo lo que te ha pasado a ti. ¿Qué nos queda? Seguir caminando. En Hebreos 11:26 se hace la referencia de que Moisés tenía la mirada puesta en la recompensa. Si la hubiera tenido puesta en lo demás, pues ahí se hubiera quedado. Despreció los placeres de Egipto, despreció su estatus y prefirió sufrir, por decirlo así, con los israelitas en la esclavitud, porque tenía su mirada puesta en el galardón, en la recompensa. Y aquí Pablo, en esta oración, como buen padre espiritual de los tesalonicenses, no los deja solos. Él los está acompañando. Desde decirles en la primera carta que los sufrimientos iban a ser inevitables, iban a venir. Él mismo se puso como ejemplo y les dijo: yo ya he sufrido. En esta segunda carta también les dice: seguiremos sufriendo, pero tengan calma, tengan consuelo. El Señor nos va a aliviar de esas cargas. Y Pablo aquí también está diciendo que su oración es constante. También nosotros, dice ahí, oramos siempre por ustedes. Recordando hace 15 días la enseñanza de nuestro hermano Ricardo, Pablo dice que su oración es para que ellos perseveren en su fe, según el versículo 5. Y ahí pues tengo que mencionarlo porque me quedó muy grabada esa enseñanza que nos dio acerca de la tenacidad que muestra el acero. ¿Recuerdan? Que el acero es expuesto a mucho calor, y cuando llega a su punto máximo se enfría, y eso hace que el acero tenga una resistencia al desgaste, se haga mucho más fuerte y mucho más duradero que el otro acero. ¿Qué nos está queriendo decir con esa ilustración Pablo? Pues que debemos perseverar en nuestra fe, a pesar de ser atormentados, afligidos hasta el punto máximo, como el acero cuando pasa por el calor. Pero eso va a lograr un beneficio en nosotros, nos va a hacer resistentes y debemos ser perseverantes. Y ya comenzando con la enseñanza de esta mañana, vemos el contenido de la oración de Pablo. A partir de la primer coma de este versículo 11, dice el propósito de su oración: para que nuestro Dios los considere dignos de su llamamiento. El deseo de Pablo y la oración de Pablo va encaminada a que el Señor los considere dignos. Si leíste bien, el Señor te considera digno de su llamado. Pero fíjate, no te está diciendo qué debes hacer para ser considerado digno. Y entonces, ¿cómo ser considerados dignos? En la selección nacional, pues algunos debaten si deben ser convocados cierto jugador o no. Es que es digno. Y el entrenador puede decir: para mí no. Y no lo pongo a él, pongo a él. ¿Qué se tiene que hacer para agradar al entrenador y ser digno, verdad? Pues tendríamos que preguntarle al entrenador. Aquí no nos da las instrucciones, no nos dice debes ser el campeón goleador, debes de jugar en Europa, debes de tener un historial, ¿no? Debes de vender camisetas. No nos dice eso. Pablo está haciendo una oración en donde él suplica por la gracia de Dios para que Él te considere digno. Y ahí, si ustedes me acompañan a Hechos 13:46, rápidamente, vamos a ver un poco más acerca de esto. ¿Por qué dice ahí que seremos considerados dignos? Hechos 13:46, Pablo está hablando y les dice:
Hechos 13:46. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron: era necesario que la palabra de Dios les fuera predicada primeramente a ustedes, los judíos. Recuerden que Pablo y Bernabé salían a las sinagogas y predicaban a los judíos primeramente el reino, el evangelio. Dice este versículo: pero ya que lo rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, así que ahora nos volvemos a los gentiles. Ustedes, teniendo este privilegio de que el evangelio llegara a ustedes para ser salvos, ustedes mismos no se consideran dignos. La palabra digno significa, en su sentido más preciso, poner en equilibrio. Como cuando en una balanza pones unos plátanos y se va para abajo, ¿verdad? Y del otro lado de la balanza tienes que empezar a poner las medidas de 1/4, de medio kilo, de 1 kilo, y empieza a subir. Cuando se va para este lado, le tienes que quitar y tienes que ver que quede equilibrado. Ese es el significado de la palabra digno. Esto es algo que corresponde a lo que está del otro lado. Si nosotros pensamos, ¿el Señor nos consideró dignos de su llamado? Podríamos pensar erróneamente que el Señor vio algo en nosotros. Ahí está, ese hombre tiene potencial. Es que yo lo necesito en la obra, porque sin él, pues la obra nomás no se va a hacer. Es que él tiene un buen corazón. Es que él tiene recursos y la obra de Dios se hace pues con recursos, ¿verdad? Él tiene talentos o ella tiene talentos. ¿Sabes qué? No pensemos de esa manera, porque si leemos otro pasaje en Corintios nos va a decir el Señor y nos va a poner en nuestro lugar que el Señor ha escogido lo vil y menospreciado. Sí, mi hermano, discúlpame que te lo diga, pero si has sido escogido por Dios, es no porque has sido digno, sino porque eras vil y menospreciado, al igual que yo. No hay ninguna jactancia en nosotros. Este pasaje en específico, no nos equivoquemos, no nos dice cómo ser dignos, entonces no es algo que debemos hacer o aspirar, cubrir cierto perfil. No, si hiciéramos algo que correspondiera al llamado de Dios, pues entonces caeríamos en que la salvación es por obras. Y hasta que acabes de hacer un montón de buenas obras, que nunca lo vas a lograr, pues entonces ya el Señor tal vez te considere y te llame. Estaríamos totalmente perdidos, no habría esperanza. En Isaías aún nos dice, Isaías 64:6, que aún nuestras buenas obras son consideradas trapos de inmundicia, trapos de porquería. Nuestras mejores obras, tus obras no te hacen digno. También esta palabra digno se usa para expresar en otros pasajes algo que es apropiado, como en Romanos 8:18, si gustan pues solo anotarlos, lo voy a citar. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son apropiados, no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Pablo está diciendo, si ponemos en la balanza los sufrimientos presentes y la gloria venidera, ni para qué estamos ahí jugando. No son comparables. A eso se refiere esa palabra digno. También a la expresión merecer. Ahí en Mateo 3:8, cuando Juan el Bautista les dice a los fariseos, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Hagan frutos que realmente sean apropiados al arrepentimiento que según están diciendo ustedes que tienen. Estoy muy arrepentido. ¿De verdad? Pues cambia.
no quiero. Pues entonces no digas que estás muy arrepentido, porque no lo estás. Da fruto de tu arrepentimiento. Y así escogí una serie de pasajes que, si gustan revisarlos, para donde se establece que algo es merecedor por alguna acción, como Mateo 10:37, Lucas 15:21, Primera de Corintios 15:9. Y el más preciso es Apocalipsis 5:4, donde en la visión celestial todo mundo se queda mirando y dice: ¿quién será digno de abrir ese rollo, de desatar los sellos? ¿Quién será digno? Nadie era digno, hasta que se presenta el Cordero inmolado y todo el cielo celebra y dice: digno eres de tomar el rollo y abrir los sellos. Una nota de un diccionario, el compendio del diccionario teológico de Kittel, dice que en el Nuevo Testamento se deja por fuera la idea de mérito. Somos dignos del Evangelio solo en cuanto a que lo recibimos. Como decía este pasaje de Hechos 13, ellos no se consideraron dignos de recibir el Evangelio. Y nosotros lo recibimos. Entonces ahí es donde entra eso. Somos dignos, por decirlo así, porque lo recibimos. No somos dignos para recibirlo, sino porque lo recibimos. Una vez que recibimos la gracia de Dios, ahora Él nos va a moldear para ahora sí que sea apropiado ese llamado. ¿Te fijas aquí la oración que dice Pablo? Oro siempre por ustedes para que nuestro Dios los considere dignos de su llamado. Y después va a mencionar: y cumpla todo deseo de bondad y la obra de fe con poder, a fin de que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en ustedes. A partir de aquí, a partir de que tú recibes el Evangelio, la gracia de Dios, es cuando Dios te va a empezar a moldear, te va a empezar a ser apropiado, digno. Pensé mucho para decir esta ilustración, la verdad que no me simpatiza mucho el ejemplo, porque pues nos lleva a asemejar con cosas que pues no son ciertas, ¿verdad? Pero creo que queda ahí un poco ad hoc a esta ilustración. Cuando en la película de los Vengadores están luchando al final con ese malvado que a todos les da una paliza, pareciera, bueno, estos son los que salvaron en cada una de sus películas, y aquí pelean uno tras otro y todos son tratados pues como trapos, ¿verdad? Hasta que de repente en una escena se ve al Capitán América que pone su mano así y recibe el martillo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Que no cualquiera lo recibía, no cualquiera lo podía tomar, solo el que era digno, Y bueno, ya no me metí a investigar más a qué se refería y de quién era, pero no era de él, era del otro, era del Thor. Solo él lo cargaba, y cuando hicieron una vez, todo el mundo quería agarrarlo y nadie podía, nadie era digno. Pero en esa batalla, en ese preciso momento, él puso su mano así y recibió el martillo, y todo mundo supo, hasta el mismo Thor celebró. Es digno, él es digno de portar ese martillo, y ahí en verdad le dio una recontrapaliza, ¿verdad? Al malo. Mis hermanos, no éramos dignos cuando el Señor nos llamó. No merecíamos su llamado, merecíamos la condenación. Pero una vez que Él nos llama, quiere hacernos dignos. Y es lo que Pablo insiste en 4 pasajes que voy a leer. El primero está en Filipenses 1:27. Acompáñenme a leerlo, Filipenses 1:27.
Dice así: solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Y en el contexto, si tú sigues leyendo, te va a llevar al capítulo 2, versículos del 5 al 11, y te llevará a imitar la actitud de Cristo, que vino a servir, que vino en humillación, y después el Señor lo exaltó. Ahí puedes darte cuenta de a qué se refiere este comportarse de una manera digna, con humildad, con mansedumbre, sirviendo a los demás. También está Primera de Tesalonicenses 2:11. Dice así: saben además de qué manera los exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de ustedes, como un padre lo haría con sus propios hijos, para que anduvieran como es digno del Dios que los ha llamado a su reino y gloria. También en ese contexto, Pablo les dice, saben, su manera de comportarse es la misma que las demás iglesias ya establecidas. Sigan por ese camino, anden de manera digna. Efesios 4:1. Efesios 4:1. Dice así: yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Y ahí también ya Pablo te da mandamientos más específicos: en humildad, en mansedumbre, soportando a los demás con amor, esforzándose por preservar la unidad espiritual en la iglesia. ¿Te fijas? Hemos visto que esto se refiere al ser digno a futuro, no a ser digno para que el Señor te salve, sino cuando ya te salvó, ahora sí te dice Pablo, vive de una manera digna. Colosenses 1:10. Dice así, Colosenses 1:10, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Estas 4 citas apuntan al mismo sentido, apuntan a lo mismo. Te dice Pablo, vive de una manera que ahora corresponde a tu nueva naturaleza. Si ya Dios creó una nueva naturaleza en ti, ¿cómo vas a vivir como antes? Ahora también Dios te ha dado un nuevo rumbo. Debes conducirte por ese nuevo rumbo. También tienes un nuevo amo. Sirve a ese nuevo amo. Y fíjense lo que leyó nuestro hermano Moy en la lectura bíblica. Es un pasaje que a mí, siempre que lo leo, me confronta. Porque el Señor Jesús fue muy claro para expresar esto, utilizando un argumento absurdo. Todos los de la época hubieran volteado a ver a Jesús y le hubieran dicho, pero ¿cómo preguntas eso? ¿Cómo nos dices eso? Es absurdo. Él solamente dice que hay una manera de ahora conducirse para los creyentes, para los que son sus discípulos. Una sola manera. Esto es, los que creen, los que le siguen,
los que le obedecen y permanecen. Él menciona que hay dos tipos de personas, pero dice una sola de esos dos tipos. Un tipo son los que le creen, los que le siguen, le obedecen y permanecen. El otro grupo es los que no le creen, los que no le siguen, los que no le obedecen y los que no permanecen. En resumidas cuentas, los discípulos y los no discípulos, las ovejas y los cabritos. En ese pasaje que leímos como lectura bíblica en Mateo 7 del 13 al 29, te vas a encontrar con lo que se llama un paralelismo. Esto es muy común en la cultura hebrea. En el discurso de Jesús es muy común. En sus parábolas también, recordemos hace tiempo en una enseñanza salió en la parábola del hijo pródigo, pero antes se cuentan otras dos parábolas donde también se pierde algo. Se pierde una oveja, se pierde una moneda, se pierde un hijo. Son tres historias para dar una enseñanza. Aquí también son tres historias para dar una misma realidad. El Señor Jesús dice, hay dos puertas con dos destinos. Hay dos árboles con dos tipos de frutos. Y hay dos cimientos con dos consecuencias. En la primera dice que hay una puerta angosta. Entras por esa puerta angosta y ¿a qué te conduce? A un camino angosto. Abres la puerta y el camino está muy ancho, debes de decir, esta no es la puerta. Esta no es la puerta. Puerta angosta, camino angosto. Puerta amplia, camino amplio. En el árbol es donde ahí les decía es el argumento más absurdo. ¿Podrán acaso las vides producir higos? Señor. Bueno, si me preguntaran a mí, a lo mejor digo que sí, porque no sé nada de plantas, ni de árboles, ni nada. Confundo el cilantro con el perejil todavía. Si a mí me preguntan, bueno, en ese árbol de limones saldrán un duraznos, pues a lo mejor, ¿verdad? Pero ahí en la época no los podía engañar, todos vivían de la agricultura, estaban familiarizados con ello. ¿Este árbol malo puede dar frutos buenos? No, y es lo que nosotros decimos, los que no han creído en Cristo, los incrédulos, los que no son discípulos de Cristo, no pueden dar frutos buenos, ¿verdad? ¿Verdad que eso lo enseñamos, lo sabemos? No puedes dar frutos buenos hasta que seas un árbol bueno, pero nunca enseñamos lo opuesto. ¿Y los árboles buenos pueden dar frutos malos? Bueno, es que pues todos tenemos nuestras luchas, ¿verdad? No es lo que dice aquí. El árbol bueno da frutos buenos. Se entiende que a veces la cosecha no puede ser tan buena. Puede que haya años malos, ¿verdad? De frutos más escasos. Pero va a dar los frutos que corresponden a la naturaleza del árbol. Y con los dos cimientos también, el que edificó su casa sobre la roca y el que edificó su casa sobre la arena. Los que oyen y practican lo que oyen. Los que oyen y no practican lo que oyen. Son destruidas sus casas y esta casa permanece. Son dos resultados. La segunda parte de la oración de Pablo va en este sentido. En primer lugar, vimos que él desea de todo corazón que el Señor les conceda su gracia para considerarlos dignos del llamado, que los llame pues. Y a partir de ahí, la segunda parte de su oración es que el Señor obre y acabe su obra en ti.
Y fíjate la manera, pues hasta cierto punto peculiar, de cómo oró, porque dice ahí que el Señor cumpla todo deseo de bondad. Y yo a simple vista decía, bueno, pues sí, si el Señor nos consideró dignos, pues ahora va a trabajar en nosotros de manera que hagamos pues la obra que Él quiere. Pues sí, es lógico. Él tiene buenos deseos para nosotros, pues sí. Él los va a cumplir, pues sí. Pero aquí va más enfocada esta oración, este deseo de Pablo, de que el Señor cumpla todo deseo tuyo de bondad. ¿Cómo? Si bien es cierto, el Señor va a hacer su voluntad en ti, te va a moldear, te va a perfeccionar, te va a conceder el querer como el hacer, y te va a ayudar y te va a dar obras buenas que Él destinó desde antes de la fundación del mundo. Sí, eso va en ese sentido completamente, pero ahí también se ve que ahora tu deseo ya será diferente. Ahora cuando tú ores al Señor, Él podrá obrar en ti si es que oras de acuerdo a su bondad, de acuerdo a su voluntad. En el Salmo 37:4, la versión Reina Valera, ya lo teníamos todos bien memorizado, ¿verdad? Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Aquí en esta nueva versión dice, pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Nuestro hermano MacArthur hace un comentario aquí y dice, como quienes se deleitan en Dios, desean lo que Dios desea, Él concederá sus peticiones. Quienes hacen suya la agenda de Dios, pueden exclamar junto a David confiadamente, como en el Salmo 138:8, el Señor cumplirá en mí su propósito. Cuando el Señor nos habla de que a partir de ahora vas a ser digno, vas a ir viviendo de acuerdo a la dignidad que conlleva ese llamado, sí representa que el Señor cumplirá su propósito en ti, pero también significa que tú no estarás a la fuerza ni renegando, sino que irás hacia el mismo sentido. Tu voluntad sin duda habrá cambiado. No es que antes servías a Satanás con gusto y ahora sirves al Señor con amargura. ¿Han visto eso? ¿Hemos notado eso en nosotros? Que antes nos esforzábamos y vivíamos nuestras vidas y en nuestros pecados gastábamos tiempo, dinero, esfuerzo y más allá. Y ahí estábamos. Y ahora que nos han cambiado de amo, decimos, no tengo dinero, no tengo tiempo, no tengo fuerzas. Ahora sirves al Señor de una manera a la fuerza, por decirlo ahí, en contra de tu voluntad. Tienes que examinar esto. Si tu voluntad no está en sincronía con la voluntad de Dios, ¿cómo va a poderse terminar de cocinar esa obra en ti? Si tú mismo te estás oponiendo. El Señor ha hecho cosas, pues sí, a veces a la fuerza y nos ha dado testimonio de eso. ¿Se acuerdan de Jonás? Él no quería ir y el Señor buscó la manera y lo envió. Bueno, ¿quieres ser otro Jonás? Pues entonces ve en contra de la voluntad de Dios, resístete a la voluntad de Dios y tal vez el Señor te trate como a Jonás. ¿Quieres ser como David? Que en el Salmo 37:4 él se deleitó en el Señor y ahora el Señor le concede las peticiones de su corazón. O también él mismo clama,
el Señor cumplirá su propósito en mí. En 1 de Juan 5, 14 y 15 nos dice el apóstol, 1 de Juan 5, 14 y 15: esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Si pedimos conforme a su voluntad. Aquellos que son un espíritu con Dios, como veíamos hace ratito en la Santa Cena, el Señor les concederá las buenas peticiones que hagan, porque las estarán haciendo conforme a su buena voluntad. En Santiago nos dice que una manera de orar mal es pedir mal para gastar en tus deleites. Y eso reflejaría dónde está tu corazón, si te quieres agradar todavía a ti mismo o quieres agradar a Dios. Regresemos a nuestro pasaje de 2 Tesalonicenses 1, 11. Termina diciendo el deseo de Pablo, que el Señor conceda gracia para hacerlos dignos, para traerlos, para llamarlos. También Él desea que conceda todo deseo de bondad y toda obra de fe. Es lo mismo. Al desear que cumpla es la palabra completar o perfeccionar. Una nota también del hermano MacArthur es: los elegidos se dedican a las obras justas y santas para honrar a Dios. Pablo confiaba en la elección de los tesalonicenses porque su fe, esto es el don divino que habían recibido para ser salvos, y la santificación iban a producir acciones justas en sus vidas. Pablo desea que el Señor cumpla todo deseo de bondad nuestro y también toda obra de fe con poder. En Efesios 2:10 nos dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y aquí Pablo no solamente dice, bueno, que Dios pues les eche una manita o les dé una ligera ayuda, sino que agrega el término con poder. Y al final del versículo 12 también dice conforme a su gracia. Sin duda estas dos cosas están entremezcladas cuando nosotros obramos las buenas obras que Dios preparó para que las hiciéramos. Hay citas también muy bonitas que nos descifran un poco a qué se refiere esto. Por ejemplo, en Colosenses 1, 28 y 29, Pablo dice que con ese fin Él trabaja, esforzándose según su poder que obra poderosamente en mí, dice Pablo. Él se esfuerza, pero a la vez el poder de Dios actúa poderosamente. Tú estás queriendo que Dios trabaje en ti y estás ocioso. Hay una parte que no está funcionando. Tienen que funcionar las dos para que esto funcione. Tienes que esforzarte, tienes que trabajar y el poder de Dios también tiene que actuar. 1 Corintios 15:10 dice Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Su gracia para conmigo no resultó vana, antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Pablo otra vez ahí nos dice, me he esforzado, he trabajado, me he desgastado, incluso más que todos ellos, pero no he sido yo,
ha sido la gracia de Dios en mí. Sin su gracia y sin su poder no pasaría nada. Todo resultaría inútil. Y dice Efesios 1:19 también, Pablo en esta oración de Efesios está deseando que los efesios conozcan y se den cuenta de la extraordinaria grandeza de su poder para con los que creen, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Todo tiene que ver con su poder, el poder de Dios que actúa en nosotros. Como una vez también ya lo cité, esa es una sinergia, la suma de dos energías yendo hacia el mismo lugar. Son las dos. Para la salvación es una sola fuerza, es Dios el que lo hizo todo. Si tú crees que hiciste el 1%, ni el 1% hiciste, todo lo hizo Dios. Pero ahora, para la santificación, para que seas digno del llamamiento conforme el cual fuiste llamado, se requiere también de ti, se requiere que pongas de tu parte, que te esfuerces, que trabajes, pero no que vayas tú solo, sino el poder y la gracia de Dios acompañándote. ¿Cuál es la finalidad? Versículo 12: a fin de que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en ustedes y ustedes en Él. El objetivo de todo en nuestras vidas es glorificar a Dios. Si comen o beben o hacen cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Romanos 11:36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Romanos 16:27, al único y sabio Dios por medio de Jesucristo sea la gloria para siempre. Amén. En el cántico de la humillación de Cristo, que se menciona en Filipenses 2, del 5 al 11, en la parte final también se ve la exaltación de Cristo. Es el canto de la humillación de Cristo, pero a su vez al final Él resulta exaltado hasta lo máximo, hasta regresar a ese lugar que tenía antes con Dios, el lugar que le corresponde, el lugar donde Él es digno de estar. Pero también cuando Él es exaltado, se le da la gloria a Dios. Dice Filipenses 2:11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La finalidad es la gloria de Dios. Glorificar se puede definir como honrar y exaltar todo lo que Dios es. También se refiere principalmente a la magnificación de la majestad de Dios, y también significa ser respetado, o cuando alguien es alabado, sobre todo un rey, una eminencia, y lo luce con la manera en que se viste. Generalmente es algo brilloso, algo glorioso, algo que lo ves y te asombra, te impacta. La gente se asombraba de los milagros que hacía Jesús y glorificaban a Dios por lo que veían. Dice en Mateo 5:16, que así brille tu luz delante de los hombres, para que vean tus buenas acciones y ¿qué? Y glorifiquen al Padre que está en los cielos. La finalidad no es glorificarte a ti, aunque en este pasaje dice que tú también serás glorificado. Pero tú no te preocupes por glorificarte a ti mismo. El Señor compartirá su gloria y majestad
nos lo ha prometido. En donde yo estoy, ustedes también estarán conmigo. Me voy a preparar lugar para que donde yo esté, ustedes también estén. Él nos promete que reinaremos con Él, que seremos parte de su trono, que seremos glorificados, que seremos hechos unas nuevas criaturas brillantes que honran y dan gloria a ese llamado que Él nos hizo y que dan gloria al Padre. Si te fijas, esta oración con la que está terminando el capítulo 1 de Pablo, él está cuidando a esas ovejas que dejó ahí en Tesalónica, que no ha podido regresar a ver. En el futuro sí podemos ver que él regresa a verlo. En otro pasan varios años, pero sí regresa a verlos. Pero ahorita él tiene esa preocupación. Él ora simplemente para que Dios les traiga salvación y para que comience a trabajar en ellos, los haga dignos, los haga equivalentes a ese llamado. También ruega que el Señor cumpla sus buenos deseos, sus deseos de progresar en la obra. Y mi hermano, también ese es nuestro deseo. Por eso está la lista de oración y por eso está la reunión de oración. Nosotros queremos hacer eco de tus peticiones, y si son hechas conforme a la voluntad de Dios, nuestro deseo es que el Señor las conteste. El Señor las juzgará, y a veces debes preguntarte, bueno, llevo años pidiendo por esto y por esto, y tal vez el Señor o no me contesta o me dice siempre que no. Bueno, a lo mejor estoy orando mal, a lo mejor no estoy orando conforme a su voluntad. Pues esto también que sea de ánimo para que identifiques si tu voluntad va de acuerdo a la voluntad de Dios. Tal vez te dice no porque estás orando en contra de su voluntad. Así de simple. Es deseo de Pablo que también el Señor acompañe con poder y con su gracia la obra que te ha dejado a ti, hermano, que hagas. La obra para los cristianos no es de los ancianos, no es de los líderes, no es de los diáconos, es de todos. El Señor ha prometido darte poder y concederte gracia para que hagas su obra, la cual Él destinó desde antes de la fundación del mundo para que la hicieras. Mi hermano, anímate a hacer la obra de Dios. Anímate a que otros glorifiquen a Dios por la obra que está haciendo en ti. Cuando vemos la naturaleza, decimos, wow. La naturaleza da testimonio de Dios, de la gloria y majestad de Dios. Dirán lo mismo cuando te ven a ti. Wow, lo que ha hecho Dios en ti, mi hermano. Lo que ha hecho Dios en ti, mi hermana. Hay hermanos que sí los vemos y decimos, wow, lo que está haciendo el Señor en ti. Quedémonos con eso en mente y roguemos al Señor para que Él complete su obra en nosotros, de modo que al vernos la gente no diga wow, la gente diga gloria a Dios y la gente alabe a Dios en nosotros. Te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, por esta enseñanza, porque hombres como Pablo estuvieron siempre preocupados por su pueblo, por tu pueblo, por la iglesia. Señor, también nosotros estamos preocupados por nuestros hermanos y te rogamos cada día que tú les concedas la gracia para ser salvos, que tú los consideres dignos de ese llamado. Y Padre, a partir de ahí es nuestro deber enseñarles la manera en cómo caminar de una manera digna de ese llamado, digna del Evangelio, digna del Dios y Padre que los ha llamado. Y Señor, esta es una obra pues
de todos, al estudiar tu palabra y verla, para tomarla y aplicarla a nuestras vidas, y guiándonos y edificándonos los unos a los otros, corrigiéndonos el rumbo los unos a los otros. Y Señor, así como Pablo, nosotros también tenemos ese deseo de hacer eco de las oraciones de los hermanos, y que tú concedas sus peticiones y que sean de acuerdo a tu voluntad. Asimismo, la obra a la que nos has llamado para hacer, Señor, que tú nos concedas esa gracia y nos acompañes con tu poder, que es asombroso, porque solo así podemos hacer la obra. Solos no podemos. Por más que nos esforcemos y luchemos y nos desgastemos, necesitamos de tu poder, Señor. Ayúdanos, por favor, concédenos esa gracia y ese poder. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.